Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenido a este acto de imposición de la Medalla de Honor de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana al Instituto Médico Valenciano. Tiene la palabra la Secretaria General de la institución. Buenos días, excelentísimo y magnífico señor rector, honorable consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, ilustrísima señora presidenta del Colegio de Médicos de nuestra ciudad, ilustrísimo señor presidente del Instituto Valenciano y, por supuesto, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Ilustrísimo señor decano, director del Hospital Clínico, miembros de la Junta Directiva del Instituto Médico Valenciano, ilustrísimos señores académicos, ilustrísimas señoras académicas, compañeros todos, muchas gracias por estar esta mañana aquí. Yo voy a leerles rápidamente cuál va a ser el protocolo que sigamos en esta entrega de la Medalla de Honor de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana al Instituto Médico Valenciano. En primer lugar, el señor presidente de la Real Academia de Medicina, el profesor Antonio Llombart, nos dará un discurso de presentación del premio. A continuación, daré lectura al acta de concesión de la medalla al ilustre Instituto Médico Valenciano. Después tendrá lugar la entrega de la medalla al presidente del Instituto Valenciano, el doctor Francisco Morales Olivas, por parte del señor presidente de la Real Academia. Después tendrá lugar el discurso de aceptación del presidente del Instituto Médico Valenciano, profesor Morales. A continuación, la señora consellera de Sanidad pronunciará unas palabras y finalizaremos con la clausura a cargo del excelentísimo y magnífico señor rector de la universidad. Señor presidente de la Real Academia, tiene la palabra. Muy buenos días a todos ustedes, excelentísimo y magnífico señor rector de la universidad, honorable consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, señor presidente del Instituto Médico Valenciano, ilustre presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, de nuestra ciudad, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina, director del Hospital Clínico Universitario, asesora de Asuntos Generales de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, queridos compañeros. Es para mí un placer y un privilegio el poder, como presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, iniciar esta sesión extraordinaria dando la bienvenida al ilustrísimo señor presidente del Instituto Médico Valenciano, nuestro querido amigo y compañero, el profesor Francisco Morales, así como a los miembros de su Junta de Gobierno, felicitándoles por la concesión de la Medalla de Honor de esta Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana. La Real Academia pretende con este acto dar máximo reconocimiento a la importante labor efectuada en favor de la medicina valenciana desde hace ya más de 175 años por parte de esta institución y que viene desarrollando como ejemplo de implicación profesional y científica, contribuyendo a la promoción de la salud, a defensa de los intereses profesionales de los médicos y al bienestar de los ciudadanos en Valencia. La Real Academia considera que el Instituto Médico Valenciano, por razones de edad, es el hermano menor de la misma, por cuanto la diferencia en sus nacimientos solo difiere 10 años, ya que, como les voy a mostrar ahora en una serie de diapositivas, nuestra institución nació en 1831
por una orden real del rey Fernando VII. Más de 175 años, ambas instituciones han servido y sirven para analizar de una manera retrospectiva y prospectiva la evolución de la medicina valenciana y de quienes fueron y han sido y siguen siendo sus protagonistas. Esto implica que, por distintas razones, ambas instituciones han dado lugar a que naciera y se organizara también, y esto fue por decreto de la reina doña María Cristina, reina regente, el Estatuto del Régimen de Colegios de Médicos. Y hacemos referencia a ello, ya que con carácter oficial en 1894 el Instituto Médico Valenciano se transformó en el Colegio de Médicos de Valencia, en el primer Colegio de Médicos de Valencia, conjugando todo ello en una persona que, como veremos, el doctor Adolfo Gil y Morte constituyó el presidente de esta institución, fue presidente del Instituto Médico Valenciano y fue también profesor catedrático de la Universidad de Valencia. Una distinguidísima personalidad médica de nuestra ciudad. Por ello me van a permitir que tras esta breve introducción les haga una presentación de lo que constituye esta institución y el Instituto Médico Valenciano y algunas de las personalidades más representativas que a lo largo de estos años han sido protagonistas de nuestra institución. Por lo tanto, la realidad es que tenemos una historia compartida, una historia que en muchos aspectos es común, la de la Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y del Instituto Médico Valenciano. Bien, es verdad que la Academia, con K, es una institución que procede de Academos, conocido héroe ateniense, quien a su templo en las proximidades del Partenón estableciera un lugar de encuentro y análisis, insisto, filosófico e incluso religioso, de lo que constituía entonces la ciencia. Ese planteamiento se materializa con Platón 387 años antes de Cristo, es decir, hace 2400 años. A su regreso de un viaje a Sicilia, inicia lo que llama, siguiendo el concepto de Academia Florentina, en el que dedica un santuario al héroe Academos y la producción científica se versa en el cultivo de las matemáticas y la dialéctica, estableciéndose el célebre divergencia entre los retóricos defendidos por Isócrates y los procedentes de la escuela de Platón, que constituían los sucesivos discípulos de Sócrates. La Academia persiste a lo largo del tiempo. Aquí tienen un cuadro de Tiziano, el famoso cuadro de Tiziano de la Academia griega, y corresponde, como les decía, a 2.400 años de historia que siguen vivos hoy en una fotografía actual en las proximidades del Partenón. La evolución histórica del concepto de academia a través de los siglos pasa de Grecia a Alejandría con Ptolomeo y se establece en la famosa Biblioteca Alejandrina, que, como conocen ustedes, desapareció como consecuencia del famoso incendio. Restos del museo persisten todavía en algunas circunstancias. Como ven ustedes, los elementos de Euclides todavía están conservados en lo que se ha reestructurado del antiguo museo de la Biblioteca Alejandrina. Y de ahí pasamos al siglo I a.C., a la creación de las distintas academias en la cultura del Imperio Romano. Y aquí tenemos a Marco Tulio Cicerón, quien fundara en Tusculum, una villa de su propiedad, una academia orientada a divulgar y preservar la filosofía helénica, filosofía semejante a la ateniense, dedicada sobre todo a la cultura y a la extensión, y esto es importante, de la cultura a la Galia y a los francos. La evolución a través de los siglos, y hago un paréntesis amplio en la evolución de la misma, se centra en la Escuela Palatina, fundada en Aquisgrán, en Agen, por el emperador Carlomagno, y la Academia Florentina, que bajo el patrocinio de los Médicis crece en la llamada Villa Carecci, que tiene un fundamento semejante al que tuviera la que creara Cicerón.
La fama de esta academia se extiende progresivamente a lo largo del Renacimiento a Oxford, París y Colonia. Aquí tienen ustedes todavía en el 782 la Escuela Palatina de Aachen, de Aquisgrán, con Carlomagno, y la Villa Carecci, con la celebración del cumpleaños de Platón. España no está ausente de esta academia y hay que reconocer que la historia de la academia pasa a través de la influencia árabe en España y se desarrolla en los reinos árabes de Córdoba y de Granada, con asociaciones científico-literarias cuya expresión se alcanza su máximo desarrollo con el Califato de Córdoba bajo los omeyas y con Abderramán III en 929. Es decir, que fuimos en ese sentido, y gracias, hay que reconocerlo, a la invasión musulmana del mundo árabe, la que sirvió para hacer un desarrollo cultural importante que ha quedado plasmado, como conocen perfectamente, en monumentos y en legados de un alto valor histórico en nuestro país. Aquí tienen ustedes la España de Abderramán III y de la llamada inicio de la Reconquista. Sin embargo, lo que constituye el concepto de academia moderno nace en Francia, fundamentalmente en 1635, bajo el mandato de Richelieu y de Luis XIII, en el que la academia, y Luis XIV posteriormente, se crea bajo los estatutos de la Académie des Sciences en el Louvre. Esta academia de ciencias tiene repercusión posteriormente en la Royal Society de Londres y en la Academia Leopoldina en Alemania, que todavía existe, es decir, academias que no son academias de medicina, sino que son academias de ciencias. Y es importante, aquí tienen ustedes el acta de creación de la Royal Society en Inglaterra, en el Reino Unido. ¿Cuándo nacen las academias de medicina? Las academias nacionales de medicina tienen varios siglos de existencia, pero en principio, y es interesante esto saberlo, no eran aceptadas por el mundo de las ciencias. En realidad existía un vacío entre lo que era la ciencia médica y las ciencias exactas, y también la filosofía, de modo que si volvemos hacia atrás, en el frontispicio de la Academia Ateniense todavía está inscrito: no traspase este umbral nadie que no sepa geometría. Y Laplace aceptaría el encargo de Napoleón de invitar a participar en la Académie des Savants, es decir, la Academia de los Científicos, de los Sabios, a los médicos, y le dijera: Monsieur, c'est enfin qu'ils se retrouvent avec des savants, es decir, que se encuentren entre los sabios. Era quizá una situación tanto peyorativa con respecto a lo que nosotros en este momento pensamos. Pero la Academia Nacional de Medicina Francesa nace en 1779, es una academia que se crea a instancias del barón de Portal, bajo Luis XVIII, y que crece independientemente de las otras instituciones de las academias de Francia. Y quiero resaltar que esa Academia Nacional de Medicina persiste a pesar de la Revolución Francesa y constituye uno de los elementos básicos de la cultura médica de Francia en el siglo XIX. ¿Qué es lo que ocurre con las academias en España? Bueno, en España habían academias, más que academias, eran círculos científicos en distintas ciudades de nuestra geografía. Las reales academias empiezan a constituirse en el siglo XVIII como centros de cultura, de saber y difusión del conocimiento, y siguen siendo entidades, como tienen ustedes en la pantalla, de excelencia en diversos campos: ciencias, artes, humanidades, etc., en la que se reúnen científicos e intelectuales de altos méritos y que tienen caracterizados por su estabilidad y su independencia, y eso es importante saberlo, ante los poderes fácticos y los poderes políticos. Pero es Fernando VII, en 1831, y gracias a un médico de origen valenciano, que el doctor Castelló, que trabaja en la corte y que tuvo una gran repercusión, quien logra la publicación de un reglamento, o produce el reglamento general para el régimen literario de las Reales Academias de Medicina y Cirugías del Reino, que estarían controladas por la corona
y en las cuales incluso la universidad dependería de ellas. Hubo un momento de gloria en la academia ante el decaimiento y la falta de seriedad de algunas universidades, que Fernando VII decidió unificarlas todas y dar la responsabilidad incluso de la emisión de títulos académicos a las academias, dependiendo de ello las universidades. Había habido academias previas, como la Academia Médica Metritense, que había sido aprobada por decreto de Felipe V, y tenemos la Academia de Cádiz, la Academia de Sevillana, que eran las academias procedentes del Real Colegio de Cirujanos de Cádiz, que tenía un prestigio nacional muy elevado, pero sus actividades eran muy limitadas. Sus actividades se amplían dentro de la historia natural, la química, la física y la botánica en las academias de medicina. Bien, producto final de ello es que la Academia Metritense se transforma en la Academia Nacional de Medicina, y que al mismo tiempo y en el mismo decreto se producen las academias que tienen ustedes en la pantalla, es decir, la de Andalucía Oriental, Cádiz, Tenerife, Cantabria, Cataluña, etcétera, etcétera. Y en ellas, como es obvio, la de Valencia. Por lo tanto, en 1831 es cuando nace nuestra historia actual, siendo presidente de la misma, por un breve periodo de tiempo, Antonio Jós, ya que falleció a los 2 meses de su nombramiento como vicepresidente, ya que el ministro de Fomento mantuvo en realidad hasta 1875-76, mantuvo el título de presidente nato y solo había vicepresidentes. A pesar de ello, y con la continuidad de nuestra historia, hemos tenido 37 académicos numerarios que han presidido la institución y 317 académicos de número de la corporación, a los que hay que añadir los académicos de honor, académicos honoríficos y académicos correspondientes. Hubo un periodo en el que se disolvió la academia. Se resolvieron todas las academias, todas las reales academias. Fue bajo el gobierno de la Segunda República y solo se volvieron a restaurar en 1943. A partir de entonces, nuestra academia, que había, como recuerdo, sido fundada por Fernando VII, se transforma con la creación de las comunidades autónomas, se puede volver a poner en marcha y se transforma a partir del nacimiento de las autonomías en España en la Real Academia de la Comunidad Valenciana. Esta Real Academia tiene un ámbito de competencia que alcanza no solo Valencia, sino Alicante y Castellón, como ustedes conocen perfectamente. Bien, desde entonces hemos tenido una larga serie de presidentes, quizá recordar los más recientes, todos están en nuestra mente, los que ya tenemos una cierta edad, puesto que yo llegué incluso a conocer a Martí Pastor estudiando bachiller, Tomás López Trigo, José Tomás, no Eugenio, su hijo, Rafael Alcalá Santaella, fue catedrático de anatomía en esta facultad, don Manuel Beltrán Báguena, quien nos lo recuerda como catedrático de patología médica, la gran personalidad de Juan José García Goyanes, don Javier García Conde Gómez, que fue presidente durante largos años de esta institución, y los más recientes, Vicente Tormo, Benjamín Narbona, hasta la actualidad. Yo quisiera en este momento traer a su memoria, puesto que muchos de ustedes los conocen perfectamente, algunos de los que fueron los grandes, digamos, las grandes figuras de la medicina valenciana, cofundadores o partícipes del Instituto Médico Valenciano y también de la Real Academia. Y es importante señalar la figura de Joaquín Casañ y Riglà, que nació en El Grao, aquí en Valencia, y que fue el que inauguró sus tareas en el Instituto Médico Valenciano en 1841 con el discurso sobre las bases de la medicina teórica. Publicó numerosos trabajos, fue un hombre que, aunque clínico, se ocupó mucho de la patología necrópsica, y para mí es una persona muy cercana porque realmente fue uno que yo, como patólogo, reconozco que en ese momento, aunque estaba naciendo lo que era el método anatomoclínico, era difícil encontrar personas que se interesaran desde la clínica por las autopsias. Ya he mencionado la figura de Adolfo Gil y Morte, también valenciano, de Soneja, en Castellón,
presidente de la Real Academia, presidente del Instituto Médico Valenciano, presidente del Instituto del Colegio de Médicos, catedrático de Fisiología. Fue una de las grandes personalidades que ha tenido nuestra medicina y que convendría recordar en el futuro. Obviamente, Peregrín Casanova, anatómico, darwinista, hombre de una capacidad enorme de trabajo, estuvo implicado en las dos, en la Real Academia y estuvo implicado también en el Instituto Médico Valenciano. No podemos olvidar la figura de Santiago Ramón y Cajal. Es interesante el que ustedes recuerden o sepan que automáticamente todos los catedráticos de la Facultad de Medicina pasaban a ser miembros natos académicos de número de la institución. Lo que ocurría es que unos leían el discurso y otros no leían el discurso. Por lo tanto, figuran unos como académicos de número y otros no figuran como académicos de número. Cajal no leyó el discurso, es decir, estuvo con nosotros, fue académico, pero no leyó el discurso. Pero sí que fue miembro del Instituto Médico Valenciano. Y sus primeras publicaciones, como luego les enseño un pequeño detalle, se hicieron en el boletín del Instituto Médico Valenciano, y eso tiene un gran mérito, aunque ninguna de ellas trataba del sistema nervioso. Bien, como saben, pues fue premio Nobel. Un discípulo de él, sin embargo, Juan Bartual Moret, que fue el que inició la saga de los Bartual, presentes hasta este momento, discípulo de Cajal. Él fue catedrático de Histología y Anatomía Patológica en 1888 y decano de la Facultad de Medicina y presidente de la Real Academia de Medicina y también miembro del Instituto Médico Valenciano, rector también de nuestra universidad. Paradójicamente dejó la anatomía patológica, y en eso debo decir que lo siento como patólogo, para dedicarse a la otorrinolaringología, aunque creó una saga de otorrinolaringólogos de un gran prestigio dentro de nuestra comunidad. Faustino Barberá Martí ha sido otro de los grandes médicos de nuestra institución. Digo institución porque no solo fue catedrático de patología médica, sino presidió el Instituto Médico Valenciano y la Real Academia de Medicina también fue miembro de la misma. Ahora se ha escrito una monografía muy interesante por parte del Colegio de Médicos que será publicada en la proximidad, subvencionada por la excelentísima Diputación de Valencia. También quiero traer a ustedes en el recuerdo a Pedro Tamarit Olmos. Pedro Tamarit, que fue valenciano, aunque catedrático en Sevilla, pasó luego catedrático aquí a Valencia de patología quirúrgica, fue el que inició la cirugía moderna en Valencia, presidió el Instituto Médico Valenciano, fue miembro también de nuestra institución, haciendo ese conjunto, como también lo fue Vicente Pérez Cervera, personalidad importantísima, catedrático de farmacología, que presidió el Instituto Médico Valenciano y la Real Academia de Medicina entre los años 1909 y 1912. Es decir, una serie de numerosas personalidades, Enrique López Sancho, el ginecólogo, con sus tratados de ginecología exactamente igual, implicados en ambas instituciones de una manera decisiva, impulsando la medicina valenciana. Y hago un salto para terminar en este sentido, trayendo a ustedes a la memoria unas de las personalidades que están, por su proximidad en el tiempo, muy cerca de nosotros. Me refiero a Vicente Tormo Alonso, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario, entonces Hospital Provincial, fundador de la Sociedad Valenciana de Cardiología, presidente de la Real Academia de Medicina, presidente también de la Sociedad Española de Cardiología, presidente del Colegio de Médicos, fue también presidente del Valencia, aunque no lo pongo ahí, porque vamos, en aquella época yo recuerdo que me comentaba que más valía no mencionarlo porque le había costado mucho dinero, y es verdad, fue una de las épocas no demasiado brillantes del Valencia Club de Fútbol. Pero creo que su personalidad merece que esta mañana lo recordemos aquí, tanto el Instituto Médico Valenciano como nosotros desde la Real Academia. Y también traigo la figura de Vicente López Merino, personalidad que yo creo no hace falta glosarla, precisamente el martes de la semana que viene será su necrológica, fue presidente del Instituto Médico Valenciano, fue académico de un número de nosotros,
aquí lo tienen ustedes fotografiado de joven, pero también cuando leyó el discurso de entrada en la Real Academia de Medicina. Discurso que es una lección magistral del arte y de la ciencia médica. Y termino con Benjamín Narbonne Arnault. Bien, el don Benjamín, nuestro gran amigo, compañero y colega, que nos dejó hace poco tiempo, cirujano jefe del Hospital Provincial, del Hospital General, presidente también del Instituto Médico Valenciano y presidente también de esta Real Academia. Aquí lo tienen ustedes recibiendo los máximos galardones de la Comunidad Valenciana, de la ciudad de Valencia, pero sobre todo lo tienen aquí con lo que a él más estimaba, que eran sus amigos. Y entre ellos está Joaquín Colomer, ven ustedes, Carlos Carbonell, está Mariluz Terrada. Mariluz, ¿te acuerdas tú de esa foto? Está Vicente López Merino. Es decir, y en el Hospital Provincial, es decir, en el Hospital General, donde era su casa. Bien, frente a toda esa historia, ¿qué es y qué tenemos en estos momentos? Razones para que justifiquen el que el Instituto Médico Valenciano, con sus 175 años de historia, reciba este reconocimiento por parte de nuestra institución. Pues si ustedes leen, como tienen en la pantalla, cuáles son sus fines, verán que sus fines son muy próximos a los nuestros. El conocimiento científico, el perfeccionamiento profesional, representar a los profesionales en las sociedades científicas y técnicas, hacer actividades científicas y de difusión y fomentar la investigación médica y contribuir a su formación. Es decir, son dos vías paralelas que en la Comunidad Valenciana están trabajando de manera conjunta y hermanadas. Y quiero terminar con esto, con el boletín del Instituto Médico Valenciano. Este es el número 1, publicado en 1841. Y esta es una de las joyas que creo que tenemos en Valencia, el boletín del Instituto Médico, que salvo en cortos periodos, se ha publicado continuamente. Les decía que ahí hizo sus primeras publicaciones Santiago Ramón y Cajal. No las pueden ustedes leer, pero ahí tienen ustedes. Estas son publicaciones de Peregrín Casanova y estas son publicaciones de Santiago Ramón y Cajal sobre distintos temas de morfología que no hacen directamente referencia al sistema nervioso, pero que las publicó en su estancia, en su época de estancia entre nosotros. Por lo tanto, si esa es la misión del Instituto Médico Valenciano, la misión de nuestra academia es también contribuir a la promoción y al estudio y a la asistencia de la medicina y ciencias afines en la Comunidad Valenciana, el colaborar con las autoridades competentes sanitarias y universitarias y judiciales en los distintos niveles de la administración, emitiendo informes que suelen ser muy frecuentes, lo digo puesto que tenemos aquí a nuestra consejera de Sanidad, que le fueran requeridos por los distintos organismos y sobre todo establecer colaboración con otras instituciones de la Comunidad Valenciana. Y en eso estamos muy satisfechos de decir que la Real Academia de Bellas Artes, la Real Academia de Cultura y sobre todo el Instituto Médico Valenciano son las instituciones con las cuales estamos trabajando y nos estemos muy felices de que así sea. Creo que todo ello justifica el que en esta mañana el Instituto Médico Valenciano reciba la distinción, es una distinción pequeña, como es la Real Academia, pero tiene el valor del cariño, del afecto que pueden tener dos hermanos cuando se reúnen a través del tiempo, 175 años viviendo juntos. Confiemos que quedan todavía otros 175 para el futuro. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias al señor presidente de la Academia por este excelente discurso. Y voy a dar lectura al acta de concesión de la Medalla de Honor al Instituto Médico Valenciano. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2015, ha acordado por unanimidad conceder la Medalla de Honor de esta institución al Instituto Médico Valenciano,
en reconocimiento de su inestimable apoyo y colaboración permanente. Valencia, 11 de octubre de 2016. Luego, Ale. Señor presidente. Que sales. Vale, vale. Tiene la palabra el ilustrísimo señor presidente del Instituto Médico Valenciano, profesor Francisco Morales Olivas. Querido Paco. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Valencia, honorable consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, ilustrísima señora presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, ilustrísimas señoras académicas, ilustrísimos señores académicos, señor decano de la Facultad de Medicina, presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, presidentes de sociedades científicas que nos acompañáis, miembros del Instituto Médico Valenciano, señoras y señores. Sean mis primeras palabras de sincero agradecimiento a la Junta Directiva de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y a su presidente, el profesor Antonio Llombart Bosch, por la decisión de conceder su medalla de honor al Instituto Médico Valenciano. Decisión que gana en valor después de haber escuchado su excelente intervención sobre la historia de la Academia y que nos hace todavía adquirir mayor responsabilidad como consecuencia de haberla recibido, puesto que la mayor parte de los miembros de la Junta no superaríamos el examen de geometría, lo cual dificultaría las cosas. La carta en que nos comunicaron la concesión de la medalla señalaba como motivo el que este año se cumplen 175 años desde la fundación del Instituto. El hecho de que me haya correspondido a mí recoger este galardón, por tanto, es accidental, pues los méritos que pueden justificarlo no son personales, sino que fundamentalmente son de quienes nos precedieron en el Instituto. Desde aquella primera junta presidida por el doctor Luis Bertrán Besante en marzo de 1841, y no solo de los miembros de las sucesivas juntas directivas, sino sobre todo de los miles de asociados que han contribuido a la actividad del Instituto a lo largo de casi 2 siglos. En nombre de la Junta Directiva y de los miembros del Instituto Médico Valenciano, acepto y recojo esta distinción que constituye, como decía, un honor para nosotros. El honor es mayor si tenemos en cuenta qué instituciones han sido reconocidas con tal distinción previamente. Se trata de la Universidad de Valencia, el Colegio Oficial de Médicos de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia. La universidad, con más de 5 siglos de labor ininterrumpida, es un auténtico referente y social en nuestra comunidad. Es el alma mater de la mayor parte de los miembros del Instituto Médico Valenciano, presentes y pasados. Muchos de sus profesores han sido y son miembros del Instituto y algunos rectores, como Ferrer Viñerta, Ferrer Julve y Rodríguez Fornos, lo presidieron. La mayor parte de los rectores médicos, incluyendo el actual, son socios del Instituto.
Con la universidad mantenemos fructíferas relaciones desde nuestra fundación, especialmente con la Facultad de Medicina y Odontología. El Instituto, como se ha dicho, contribuyó a la creación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos en 1898 y el primer presidente del colegio lo era también del Instituto, el doctor Gili Morte. Inicialmente el Instituto acogió al colegio en sus locales, pero desde hace muchísimo tiempo es el colegio quien nos acoge a nosotros, hecho por el que una vez más doy las gracias a la Junta Directiva del colegio. La relación entre ambas corporaciones es cordial e intensa. También tenemos vinculación, lógicamente, con el excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, que también recibió la medalla de oro de la Academia, incluso algunos alcaldes de Valencia, como el doctor Trigo Mezquita, del que se acaba de publicar una biografía y que fue también presidente de la Academia, fue alcalde de Valencia. Y el doctor Sánchez Vergón, también alcalde de Valencia, también fue socio del instituto. Desde 1982 convocamos anualmente un premio, ahora beca, la beca Doctor Peseta, la Isandre, que patrocina el ayuntamiento. Incorporarnos, pues, a tan ilustre nómina es un honor, pero también una responsabilidad que en nombre del instituto asumo con mucho gusto. Como se ha comentado, el instituto cumplió en marzo pasado 175 años. Es importante recordar que cuando se creó en la primera mitad del siglo XIX, en Valencia las instituciones realizadas con la medicina que existían eran la Facultad de Medicina, creada, una de las facultades fundacionales de la universidad, creada por tanto en 1499, el Hospital General, creado en 1512, aunque se hizo sobre un hospital anterior creado en 1410, y la Real Academia, que como nos ha dicho su presidente, se creó en 1831, 10 años antes que el instituto. Pero debe tenerse en cuenta que estas instituciones son instituciones que se crean a partir de lo que hoy llamaríamos la administración. Por eso creo que es especialmente notable que un grupo de profesionales de la sanidad, no solo médicos, había también algún farmacéutico, decidieran poner un anuncio en el periódico y reunirse un sábado por la tarde en casa de uno de ellos, el doctor Luis Bertrán, para constituir esa asociación en la cual organizar debate científico, pero también proteger a los profesionales y a los pacientes. Igual que es destacable que ese instituto creado en Valencia, a la vez unos días antes o unos días después que los que se crearon de forma semejante en otras ciudades españolas, es el único que a día de hoy pervive, 175 años después. El instituto jugó un papel muy importante en la medicina del siglo XIX, como se ha encargado de señalar repetidas veces nuestro bien querido profesor López Piñero. Entre 1841 y 1896, como se ha dicho, se publicó el boletín que López Piñero calificó como la revista médica más importante de la época y donde, como se ha comentado, publicaron sus trabajos importantes investigadores, entre los cuales, evidentemente, el más notable Santiago Ramón y Cajal. Pero el instituto participó también en otras actividades hoy menos recordadas. A mí me parece especialmente notable que en el año 1851 creara una comisión de vacunación para facilitar la vacunación antivariólica. Y especialmente notable que eso ocurriera 20 años antes de que se creara el Instituto Nacional de Vacunas de Madrid. Y muy ilustrativo que cuando se crea el Instituto Nacional de Vacunas de Madrid se ignora absolutamente lo que se ha hecho en el Instituto Médico Valenciano, con lo cual esto de que desde Madrid nos vean mal lo que hacemos los valencianos parece que viene de lejos. El instituto tuvo también una participación decisiva en la creación de Fontilles, el primer sanatorio monográfico para el tratamiento de la lepra. A partir de la creación del Colegio de Médicos, puesto que el colegio, como nos ha dicho el presidente de la Real Academia, se constituye en parte a partir del instituto, hay una cierta confusión y hay incluso quien ha llegado a escribir que el instituto desaparece o el instituto se funde como consecuencia de la aparición del colegio. Pero es evidente que ello no ocurrió porque, por una parte, hay actas de actividades del instituto hasta bien entrado el siglo XX y, además, la prensa se dedicaba con cierta frecuencia a comentar las actividades que había hecho el instituto. De eso tendremos prueba escrita próximamente en el excelente libro que ha escrito el doctor Fresquet Febrer y que recoge la historia del instituto desde el 1899 a 1930, precisamente a partir de las informaciones publicadas tanto en la prensa general como en la prensa médica. Probablemente el hecho de que el boletín se dejara de publicar en el 96 contribuyó a que en el 98 se diera al instituto por muerto, pero
parece que no. Es cierto que tenemos poca información de lo que ocurrió con el instituto durante el franquismo. Probablemente fue disuelto, hubo una orden de disolución semejante a la que pudo haber con las academias, pero tenemos también pruebas de que el Colegio de Médicos, en cierto modo, asumió la función del instituto, si más no, al menos respecto de una cuestión que es importante para el instituto, que es la convocatoria de sus premios. A lo largo de todo el periodo del franquismo se fue convocando anualmente el premio Roel, el más antiguo de los que concede el instituto. Se convocó por primera vez en el año 1907 y procede además de una donación altruista del doctor Roel, un asturiano que previamente había sido premiado por el instituto. Pero fue a partir de 1977 cuando se revitaliza el instituto con una asamblea promovida precisamente desde el Colegio de Médicos y se genera la primera junta de esta nueva época presidida por el profesor Vicente López Merino. Profesor Vicente López Merino, que nos ha dejado tan recientemente y al que recordaremos en una sesión ecológica conjunta, como nos ha dicho el profesor Llombart, el próximo martes. A la Junta presidida por López Merino sucedieron la presidida por el doctor José Luis Barberá Prosper, desaparecido este mismo verano, la presidida por el profesor Benjamín Narbona Arnau, que, como se ha comentado, fue también presidente de la Academia, y el último de los presidentes anterior al que les dirige la palabra, el doctor Salvador Lledó, desgraciadamente desaparecido de manera muy precoz el día 15, hará 8 años. Es a todos los miembros de esas juntas directivas, desde 1977, a los que corresponden buena parte de los méritos que nos han podido hacer acreedores de la distinción que hoy recibimos. La relación entre el Instituto y la Real Academia, como se ha dicho, viene de lejos. Fuimos creados en la misma época, si bien por vías distintas. Agradezco ese calificativo de hermano menor de la Academia, que creo que es como para sentirse orgullosos. Y los fines, como nos ha demostrado el profesor Llombart, eran parcialmente coincidentes. Muchos de los profesionales de la medicina valencianos de los últimos 175 años han pertenecido a una y otra institución donde ha habido un cruce incesante de personas y de intereses. Se ha hecho la lista de personas que han presidido las dos instituciones, han sido 7, desde el doctor Casañi Rigla, Peregrín Casanova, Vicente Pérez Cervera, Faustino Barberá Martí, Enrique López Sancho, Miguel Martí Pastor y el último de ellos, para el que quiero tener aquí un cariñoso recuerdo, don Benjamín Narbona Arnau. Y un cariñoso recuerdo porque para el instituto el periodo de la directiva de don Benjamín fue muy importante. Durante ese periodo fue cuando se creó, se le dio cuerpo administrativo y legal a la Federación de Sociedades Científicas, que agrupa todas las sociedades científicas de la Comunidad Valenciana, lo que supone hoy una de las razones más poderosas para que el instituto siga funcionando y para que el instituto tenga cierto sentido. Y además, muchas de las sociedades que hoy existen de especialidades médicas en la Comunidad Valenciana proceden de secciones del instituto. La más antigua de ellas, precisamente, la sección de oftalmología, creada en el año 1917, y que, por tanto, como Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana, cumplirá el año que viene 100 años. Es la sociedad científica más antigua de las existentes en la comunidad y procede del instituto. Es curioso, sin embargo, que a pesar de esa coincidencia de fines y de esa coincidencia en las personas, la vida de la Academia y del instituto han sido paralelas, casi nunca se han encontrado. Es dificilísimo encontrar actos conjuntos. En algunos momentos da la sensación de que incluso se produjo un cierto antagonismo entre las opiniones de la Academia y del instituto. Tal vez, habida cuenta de lo que ha quedado escrito, es probable que en algunos momentos unos y otros antepusieran posiciones políticas a posiciones científicas o profesionales. Pero afortunadamente esta dinámica se ha roto. En los últimos tiempos, y como es natural, la colaboración es frecuente. Hemos realizado varios actos conjuntos, el último de ellos un interesante debate sobre consentimiento informado, celebrado el pasado mes de abril, y permítanme que entienda que la concesión de la medalla de honor es una señal inequívoca de que en el futuro nuestros caminos se cruzarán y no se mantendrán paralelos. La historia de las organizaciones es importante, pero si pretendemos que sigan vivas debemos mirar al futuro. El instituto se creó en una época de incertidumbre social para proteger a los profesionales sanitarios y a los pacientes.
Se reactivó al inicio de la transición, en momentos de duda, pero con enormes esperanzas. Hoy, cuando nos encontramos en una situación de incertidumbre y con amenazas respecto del sistema sanitario nacido de la Ley General de Sanidad de 1986, queremos renovar los propósitos que la Asamblea de 1977, que reactivó nuestra asociación, hizo, en el sentido de trabajar para y con los profesionales sanitarios en beneficio de salud de la población. Pretendemos seguir colaborando con todas aquellas instituciones o corporaciones con las que compartimos fines y en ocasiones asociados, y por supuesto con la Administración sanitaria. En este sentido, cabe destacar que este mismo año hemos firmado un convenio de colaboración con la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública que dota de respaldo administrativo a una colaboración que venía de atrás a favor de una mejor sanidad para la población valenciana. Termino. Gracias de nuevo a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana por haber distinguido al Instituto Médico Valenciano con su medalla de honor. Hacemos votos para que la colaboración entre las dos corporaciones continúe y se intensifique en los años venideros. Muchas gracias, profesor Morales, presidente del Instituto Médico Valenciano, por sus palabras. A continuación, va a pronunciar unas palabras la honorable consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, doña Carmen Montón. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Me explicaba hace un rato el doctor Llombar cuando subía aquí a esta sala que esto era un acto pequeño, que era un acto familiar, pero la motivación de que yo esté aquí precisamente es eso, que es un acto pequeño, familiar y es por cariño, porque a pesar de la intensa actividad que tiene la Real Academia, nunca tengo la oportunidad de poder aparecer o estar un rato con ustedes, y yo creo que era esta demostración de cariño la que yo tenía que hacer a la Real Academia de Medicina, pero también al Instituto Médico Valenciano. Así que pues empezamos estando en un acto familiar, de cariño, y acogiéndonos al protocolo, ¿no? Al rector magnífico de la Universidad de Valencia, don Esteban Morcillo, querido Esteban, al presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, don Antonio Llombar, al que recuerdo como profesor, al presidente del Instituto Médico Valenciano, don Francisco Morales, que nos ha echado una mano cuando le hemos pedido consejo, a la presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, doña Mercedes Hurtado, gracias también por todo, y a la secretaria general de la Real Academia de Medicina Valenciana, doña Carmen Leal, por la cual yo tengo una debilidad especial también de mi época de estudiante. Pues un saludo a todos los que me acompañan en la mesa, y también saludar al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, a don Federico Pallardó, gracias también por algún sabio consejo que deslizas, y señoras y señores académicos y señoras y señores. Pues hoy siento que me encuentro rodeada de personas, de profesionales de la salud, con los que puedo afirmar compartimos el desvelo por dar mejor asistencia y garantías sanitarias a toda la ciudadanía. De magníficos profesionales sanitarios a los que quiero darles las gracias. Gracias en nombre de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, pero sobre todo gracias en nombre de los valencianos y de las valencianas. Ustedes han sido quienes durante los tiempos de dificultades, de recortes, de restricciones, en todos estos años han mantenido la dignidad, la calidad del servicio público y han dado lo mejor de sí mismos a la sanidad pública valenciana. Por tanto, creo que es obligación manifestarles mi agradecimiento a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana por la invitación de compartir este acto tan importante por la sanidad valenciana y poder estar con todos y todas ustedes. También tengo que felicitar al Instituto Médico Valenciano por la medalla de honor de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana que acaba de recibir,
por su 175 aniversario, no es nada, y por seguir desempeñando un papel fundamental en la actualidad gracias a su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos y necesidades de la sociedad. Y ahora me van a permitir que haga un salto y que pase del relato de la historia reposada que tanto nos ha hecho el doctor Morales como el doctor Llombart, un poco a la celeridad de la historia que estamos relatando el día a día, que es la pequeña historia cotidiana que estamos llevando por parte de la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública. Como saben, en este nuevo tiempo en la Comunidad Valenciana, desde nuestra Consellería, todo el equipo, desde el principio de la legislatura, nos hemos empeñado en llevar hacia adelante 3 grandes ejes de actuación, que no tienen otro fundamento que mejorar la salud de los valencianos y las valencianas. El primer gran eje ha sido recuperar derechos sanitarios arrebatados. Comenzamos la legislatura con la recuperación de la universalidad en la asistencia sanitaria, algo que creo que nos tiene que enorgullecer a los valencianos y las valencianas, y terminamos el año con las ayudas frente al copago, de las cuales ya se benefician casi 900.000 personas. En segundo lugar, en paralelo, estamos trabajando por el fortalecimiento de la sanidad pública valenciana y la recuperación del sector público. Aquí ponemos el acento precisamente en los profesionales y en las infraestructuras sanitarias, porque merecemos unos trabajadores y unas trabajadoras con condiciones dignas y también con unos equipamientos adecuados para poder llevar a cabo su labor. Saben que hemos firmado con todas las organizaciones sindicales el Pacto por la Estabilidad en el Empleo en la Sanidad, una apuesta para eliminar la temporalidad, que desgraciadamente es la más alta de todas las comunidades autónomas, y estamos desarrollando el Plan de Dignificación de Infraestructuras Sanitarias para esta legislatura. Y el tercer eje en el cual estamos empeñados tiene que ver con la democratización del sistema sanitario, y eso lo estamos llevando a cabo con más participación y con más transparencia. Quiero recordar las consultas que hemos hecho en diferentes foros, también foros telemáticos en Internet, para realizar o redactar unos nuevos acuerdos de gestión, el plan de igualdad o el propio plan de salud de la Comunidad Valenciana, y que en aras de la transparencia hemos abordado una cuestión importante respecto a las listas de espera, pues hemos sacado a la realidad, a la luz, la realidad de las listas de espera quirúrgica, eliminando la contabilidad oculta, la contabilidad B que existía en la Comunidad Valenciana. También hemos hecho medidas como las que hemos presentado esta misma mañana, antes de venir a este acto en la rueda de prensa, como es la presentación de la Memoria de Gestión de la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública de 2015. Un documento con el que pretendemos rendir cuentas a la ciudadanía, hacerlo de manera transparente, mostrando toda la actividad de la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública. La memoria que hoy hemos presentado, es un documento que ningún gobierno se había atrevido a publicar y que pondremos a disposición de la ciudadanía año tras año, y que muestra ese enorme trabajo que desempeñan los profesionales sanitarios del sistema público valenciano. En esta línea de participación y diálogo, para la Consellería es de vital importancia el papel del Instituto Médico Valenciano como aglutinador y como coordinador de las sociedades científicas, ya que facilita la interrelación y participación para impulsar proyectos comunes y para recibir asesoramiento en la toma de decisiones en temas de interés estratégico. Papel que hemos recogido en ese convenio de colaboración que antes se citaba y que hemos firmado para diseñar ese marco para la realización de actuaciones conjuntas con el objetivo de mejorar la calidad en la atención de los pacientes.
A partir de ese convenio se han iniciado acciones conjuntas y colaboración directa en temas de farmacia, como la participación de los grupos de trabajo de posicionamiento terapéutico o la guía para la prescripción y visado de antidiabéticos. También en asistencia sanitaria, en estrategias específicas en temas tan importantes como la diabetes o el tratamiento del dolor, o en proyectos clave como la priorización de criterios en las listas de espera quirúrgica, o en recursos humanos, en propuestas de baremación de méritos o la colaboración de la elaboración de temarios para los concursos oposición que tenemos que sacar en breve esa OPE. La Comisión de Consentimiento Informado, el Comité de Bioética, en fin, un largo listado de colaboraciones necesarias y fundamentales para la Consellería de Sanidad. En esta ocasión me permite el poder intervenir ante ustedes, reiterar mi enhorabuena, agradecer personalmente la disponibilidad del Instituto Médico Valenciano y de su presidente, de don Francisco Morales, en actos tan importantes para nosotros como el mencionado cuarto Plan de Salud de la Comunidad Valenciana, y volveremos a reclamar tu ayuda para esos trabajos previos de una ley de cuidados al final de la vida que queremos desarrollar en la Comunidad Valenciana, una ley valenciana de cuidados al final de la vida, como ya hemos requerido a la Real Academia también su asesoramiento y su opinión. Señoras y señores, estamos en un nuevo tiempo y queremos escribir una nueva historia para la sanidad pública valenciana, en la que los actores fundamentales no tienen que ser otros más que los ciudadanos y las ciudadanas, la ciudadanía, pero que los profesionales sanitarios tienen un papel principal, fundamental. Queremos compartir los objetivos y los principios que sustentan esta nueva etapa en la Comunidad Valenciana. Y estoy convencida de que juntos, de que juntas, vamos a construir una historia que desde la Consellería queremos dar esos pasos con mucha humildad, con mucha honestidad y con mucha prudencia, pero también con mucha firmeza, construir una nueva historia en la Comunidad Valenciana en la que nadie se quede fuera, en la que nadie se quede atrás. Y esto solo lo vamos a conseguir con la implicación, con la complicidad, con la corresponsabilidad, con la responsabilidad compartida de mejorar algo que es lo que nos une, que es la salud de los valencianos y las valencianas. Y confío que tanto la Real Academia de Medicina como el Instituto Valenciano de Medicina puedan acompañarnos en esta importante tarea que llevamos desde la Consellería de Sanidad. Gracias. Muchas gracias, señora consellera. Y para terminar el acto, el magnífico y excelentísimo señor rector de nuestra universidad clausurará con sus palabras. Muchas gracias, honorable consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, apreciada y querida Carmen. Permitan que agradezca tu presencia, su presencia, en nombre de que nos acompañes en este acto, tanto la Academia como la Universidad. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, mi presidente, mi condición también de académico de número de esta dignísima corporación, ilustrísima señora presidenta del Colegio de Médicos, ilustrísima señora secretaria general de la Real Academia, ilustrísimo señor presidente del Instituto Médico Valenciano y compañero y condiscípulo mío, Paco, ilustrísimo señor decano, autoridades sanitarias y ex autoridades sanitarias que nos acompañáis en este acto, presidente de sociedades científicas, equipo de la Consellería, señora asesora, miembros del Instituto Médico Valenciano, por supuesto, ilustrísimas señoras académicas, ilustrísimos señores académicos de esta corporación, queridas y queridos colegas, señoras y señores. Bien, la tradición del protocolo impone que, estando en sede universitaria, sea el rector de la universidad quien, en nombre de la institución, cierre actos pues tan simbólicos como este. Y
en mis muy breves palabras voy a reiterar lo que en varias ocasiones ustedes han tenido la ocasión de escucharme. El respeto a las instituciones. Las instituciones que Valencia, como comunidad, puede de alguna forma presumir que ya tienen una cierta antigüedad y un cierto recorrido previo, están todas ellas íntimamente relacionadas y, de hecho, en las palabras que han precedido creo que ha quedado sobrada constancia de los cruces entre las diversas instituciones. En el telón de fondo, esta Universidad de Valencia, con más de 5 siglos de existencia, con una facultad de medicina que es su facultad más antigua, que en las procesiones académicas solemnes el decano de medicina, cuando el número de decanos y decanas es impar, cierra en solitario la procesión académica. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, el Instituto Médico Valenciano, el Colegio de Médicos, y permitan, porque nos acompañan el presidente y el expresidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que mencione también a una corporación que también incorpora muchas personas del ámbito universitario y del ámbito académico. Ya hoy, académico y universitario son palabras que confundimos en el lenguaje muchas veces. Hablamos de carrera académica cuando en realidad estamos pensando en la carrera universitaria. Hablamos en la academia de expresiones que recuerdan el curso, inaugurar el curso de la academia. Es evidentemente una remembranza de inaugurar el curso académico. El Instituto Médico Valenciano ha tenido un evidente paralelismo con la sociedad. Y en unas palabras que el presidente, el doctor Francisco Morales, tuvo la amabilidad de hacerme llegar antes del 7 de abril, en el acto que hicimos en el Paraninfo de la Universidad, precisamente en homenaje para celebrar los 175 años del Instituto Médico Valenciano, ya se vertía esta consideración, la relación con los movimientos sociales. De hecho, si nos fijamos en ámbitos relativamente recientes del Instituto Médico Valenciano, no quiero dejar de recordar cómo en 1975 el Instituto Médico Valenciano fue pionero en establecer una sección de estudios sanitarios País Valencià, en el sentido en el que se incorporaron personas, entre ellas algunas que hemos mencionado, como don Vicente López Merino, o en 1997 incorporar a la Federación de Sociedades Científicas. Yo creo que ambos hechos indican claramente expresión de sensibilidades que proceden claramente de la sociedad. El origen de ambas corporaciones, pero centrémonos hoy en el protagonista del acto, que es el Instituto Médico Valenciano, también tomado de las notas que me pasó, es antes de que hubiera farolas de gas en la ciudad de Valencia, antes de que las calles estuvieran empedradas, antes de que hubiera agua potable en la ciudad, y si pensamos en medicina, antes de que se dispusiera de anestesia general y antes de que se tuviera ni la más remota idea de las leyes mendelianas de la herencia genética. Por tanto, esto nos debe dar una cierta perspectiva. ¿Por qué son importantes las instituciones? Las personas pasan, lo ha dicho el presidente del Instituto Médico Valenciano, cuando al recoger el premio se siente orgulloso y feliz por ser él el presidente al que ha correspondido recoger el premio, como yo me puedo sentir como rector, al ser el rector de la universidad al que le ha tocado recoger el premio de la Real Academia de Medicina, una tan respetada institución. Pero lo que estamos recogiendo es la sucesión de personas que han estado al frente y que han formado parte de esas instituciones. Nuestro presidente de la Real Academia se ha remontado a las épocas de la antigüedad clásica para indagar en los orígenes de lo que representa la palabra academia y lo académico. Esto nos debe hacer pensar que desde el punto de vista de la perspectiva social, este tipo de instituciones han estado siempre presentes, sentidas y vividas como sociedad.
En algunos de mis discursos como rector he invocado como no es la Iglesia, no es la corona, es el propio pueblo valenciano el que a través de sus instituciones decide fundar allá por el siglo XV una institución llamada Universidad de Valencia, porque la sociedad valenciana entendía que necesitaba educación superior si querían ser, competitivos, si querían alcanzar cotas similares a las de otras sociedades avanzadas. Ese es el auténtico origen de las instituciones. Como seres humanos, más allá de la evolución biológica, tenemos una evolución cultural y una necesidad de este tipo de instituciones como la que hoy estamos de alguna forma honrando. Y acabo diciendo, retomando el tema del paralelismo con la sociedad, porque también nuestro presidente ha hecho alusión a los orígenes de las academias modernas, instituciones dieciochescas de la Ilustración, del momento de la Ilustración, decimonónicas, palabra que por desgracia ha tenido finalmente una connotación un poco peyorativa. Carmen Leal dice que sí, que así es, pero que sin embargo representan un momento, es verdad, en el que ese telón de fondo, esa universidad que siempre ha estado ahí y que probablemente siempre estará y cuyo origen se puede bucear mucho más allá del medioevo, es una de las instituciones europeas, sin lugar a dudas, de mayor antigüedad. Luego responde a una necesidad social vivida y sentida como muy evidente. Obedece a un momento de una cierta decadencia del sistema universitario, el tema del escolasticismo, etcétera, y que José María López Piñero nos ha explicado tantas veces que es el movimiento de los novatores, las tertulias, las academias vividas como un centro de conocimiento en el que hay que revivir aquello que en otros ámbitos no está teniendo en este momento vigencia. Y en ese sentido quiero también hacer un subrayado de que ese paralelismo que se hace con la sociedad es al mismo tiempo una proyección social. La universidad, la academia, el instituto, el colegio, se proyectan a la sociedad. Viven también de esa proyección social. El que tengamos una consellería que se llame de Sanidad Universal y Salud Pública está recogiendo esa proyección y esa sensibilidad social que el resto de instituciones tienen. El hecho de que nuestra consellera pergeñe las líneas principales de su gobierno, pero que cuando presenta un plan de salud, cuando realiza una serie de actividades y las desarrolla, está interactuando con ese tejido social que está representado por algunas de las instituciones que las valencianas y los valencianos nos hemos dado a nosotros mismos como elementos de integración y de conformación de eso que a veces casi perdemos y que deberíamos de llamar sociedad civil y que no debemos nunca perder de vista. Personas, instituciones, es lo que nos configura como tejido social y es lo que nos permitirá ver el futuro con optimismo y esperanza. Quiero que mis últimas palabras sean de reconocimiento al Instituto Médico Valenciano, a su trayectoria sin paréntesis, a esa convivencia desde la proximidad entre las diversas instituciones que ha quedado demostrada por ese entrecruzamiento de personas y personalidades que las han presidido, que las han formado, que las han conducido y que las mantienen vivas hasta hoy. Querido Paco, enhorabuena, un inmenso abrazo de felicitación y de satisfacción. Y también, cómo no, agradecer la visión de la Real Academia de Medicina al efectuar estos reconocimientos, al hecho de que nos acompañe la consellera, porque todos ellos, la consellera y la presidenta del Colegio de Médicos, evidentemente, porque todos nosotros conformamos lo que llamamos sociedad, y esto es probablemente uno de los mejores tesoros que tenemos. Enhorabuena y muchas gracias.
Pues agradeciendo nuevamente la presencia de las autoridades sanitarias y académicas que nos han acompañado en este acto y agradeciendo la presencia de todos ustedes aquí y felicitando al Instituto Médico Valenciano por esta medalla de honor. Levantamos la sesión. Buenas tardes.